Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí para comenzar un repaso de escuela sabática maravillosa. Estamos con GIC Paraguay, Inverse en español. Qué bendición de poder tenerte aquí nuevamente con nosotros para poder estudiar las maravillosas verdades de la palabra de Dios. En la lección número 10 de esta semana que estamos para estudiar y aprender, el discurso de despedida de Jesús. Y para eso justamente quiero invitarle y saludarle a mi amigo Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Hoy nos vas a acompañar aquí para poder aprender un poquito más de la palabra de Dios. Hola, hola a todos. Muy feliz de poder compartir este repaso de la lección con ustedes. Así como mencionó el pastor Jonathan, mi nombre es Guillermo Riquelme. Soy de la ciudad de Juvenau, acá en el sur del país, en Paraguay. Estoy en la iglesia central de Juvenau. Soy psicólogo y tengo 23 años y la verdad que un poco sobre mí es que me gusta muchísimo los deportes. Si es por mí, jugaría todos los deportes todos los días. Qué genial, Guillermo. A mí también me encanta bastante lo de deporte. Qué lindo realmente poder hacer todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, un privilegio tenerte, Guillermo, acá en GIC Paraguay, de poder abrir la palabra de Dios, que es lo más maravilloso que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así que antes de poder empezar, justamente estábamos diciendo que vamos a estudiar la lección número 10, ¿verdad, Guillermo? El discurso de despedida. Entonces, te quiero invitar, Guillermo, si podés dirigirnos en oración, ¿te parece? Para pedir Sí, la sí, sí. dirección de Dios. Perfecto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque podemos contar con esta herramienta digital maravillosa para conectarnos, para estudiar tu palabra. En este momento pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, que podamos abrir nuestras mentes, por sobre todo nuestros corazones para recibir tu palabra. Y también te pido en especial por cada persona, por cada joven que está mirando en este momento la lección, que también puedas estar en este momento con él, con ella, y que puedas por sobre todo darnos entendimiento mediante tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Guillermo. Eh, el discurso de despedida final, nosotros vemos que cuando Jesús estaba a solas con sus discípulos, Jesús habló con ellos directamente de sus necesidades actuales y también de las necesidades futuras que iban a tener tanto ellos como discípulos y tanto como iba a tener la iglesia también, ¿verdad? En los días postreros, ¿verdad? Desde que Jesús los iba a dejar a ellos. Entonces nosotros vemos en Juan 14 al 17, vemos cómo ellos se enfrentan a estas circunstancias para prepararle para las pruebas que ellos iban a tener, ¿verdad? Él estaba a punto de partir, Guillermo, y ellos necesitaban qué cosa? Un consuelo y aliento. Entonces dice que se enfrentarían a enemigos internos como externos. Entonces iban a tener realmente bastantes cosas por hacer. Sobre todas las cosas, los discípulos que necesitaban saber cómo amarse los unos a los otros y cómo amar a sus enemigos. Nosotros podemos ver en todos estos pasajes. Por eso, en San Juan, capítulo 14, versículo 1, es un versículo bastante conocido, Guillermo, ¿qué nos dice San Juan, capítulo 14, versículo 1? No se turbe, ¿qué dice? Vuestro corazón dice, ¿creéis en Dios? Creed también en quién. En mí, dice Jesús. En la casa de mi padre, dice en los siguientes versículos, muchas moradas hay. Si así no lo fuera, no lo hubiera que dicho. Voy pues a prepararle morada y entonces, ¿qué dice él? Cuando voy a ir, vendré otra vez, dice. Entonces, imagínate, interesante. Eso cómo nos dice a nosotros que nosotros debemos prepararnos. Y hay una pregunta que yo te quiero hacer, Guillermo. Hoy en la actualidad, nosotros tenemos los grupos pequeños, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde nos reunimos? Nos reunimos en la iglesia y también nos reunimos muchas veces en grupos, ¿verdad? Tanto GP de jóvenes, GP de adultos. Te quiero hacer una consulta, Guillermo. ¿Cuán a menudo dedicamos personalmente en los grupos pequeños, en la iglesia en general, a pedir a Dios que cumpla la promesa del Espíritu Santo? Es una pregunta muy interesante la que estás haciendo, Jonathan, porque y es un momento ideal también para que puedas
persona que nos está viendo, hacer una reflexión rápida de si es que en tu grupo pequeño, en tu iglesia, en tus oraciones personales, estás pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo o no. Es interesante que en este último discurso, Jesús les está preparando, así como ya mencionaste, a sus discípulos porque Él se va a ir. Es como si fuera que un papá se va a ir de viaje y le va a dejar a sus hijos solos. Y los hijos estaban acostumbrados a que el papá les dé de comer, a que el papá les prepare para ir a la escuela, que el papá, cuando ellos se caigan o se accidenten, el papá les cure. Y Jesús ya iba a dejar de estar con ellos y sus discípulos iban a quedar solos. Era lo que ellos pensaban. Pero ahí es donde Jesús dice que les va a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y es interesante que el Espíritu Santo cumple no solo la función de consolar a las personas, a sus discípulos en ese momento y a nosotros, sino que cumple muchas otras funciones que como grupo pequeño, que como iglesia necesitamos. La verdad que en varias ocasiones la iglesia lastimosamente descuida el derramamiento del Espíritu Santo y evidentemente necesitamos con mayor urgencia, como hablábamos recién con el pastor Jonathan, Jesús está viniendo, está a las puertas y en este momento es donde más necesitamos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo es el encargado de darnos ese entendimiento de la palabra de Dios, de darnos el entendimiento del momento profético en el que estamos y también es el encargado de tocar los corazones de las personas. Así que el rol del Espíritu Santo es la verdad que fundamental en este tiempo crucial en el que estamos. Y una invitación que nos hace la palabra de Dios es que pidamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado, para que también nos pueda mostrar la verdad, para que nos pueda mostrar nuestros errores, para que nos pueda orientar porque nosotros podemos leer la Biblia, hay muchas personas que leen la Biblia, por sobre todo jóvenes estudiosos, intelectuales que leen la Biblia, pero leen con malas intenciones. Y la Biblia no se interpreta con malas intenciones ni con un deseo de aprender sobre ciencia o sobre historia, sino que la única forma en la cual nosotros podemos aprender verdaderamente y tener la luz sobre nosotros de la Biblia es con un corazón que solo el Espíritu Santo nos puede dar, con un corazón de interés de conocer a nuestro Salvador y a nuestro Creador. Así que volviendo a la pregunta para hacer una síntesis, lastimosamente creo así a rangos generales y en base a mi experiencia que estamos pidiendo poco por el Espíritu Santo, pero no es algo para que nos pongamos tristes, sino que es algo que nos puede hacer cambiar. El hecho de que nosotros estemos pidiendo poco puede hacer que nosotros empecemos a pedir más, empezar a pedir más el Espíritu Santo, siendo conscientes de que el Espíritu Santo, así como ya mencionamos, es crucial en este momento para que nosotros podamos seguir estudiando la palabra, entendiendo la palabra y también predicando a otros. Ahora también la lección menciona algo interesante que es permanecer en Cristo. Y quiero hacerte la siguiente pregunta, Jonathan. ¿Qué significa permanecer en Cristo en la vida cotidiana, en el día a día? ¿Y qué significa que Cristo permanezca en ti? Interesante pregunta, Guillermo, ¿verdad? Y añadiendo con lo que vos estás hablando del Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo cada día es tan importante, ¿verdad? Ahora, al pedir el Espíritu Santo, ¿cómo yo dice, qué significa permanecer en Cristo en la vida cotidiana? Interesante pregunta, porque nosotros necesitamos qué cosa, prepararnos todos los días. ¿Y cómo no? Yo me preparo todos los días. Yo me levanto a la primera hora de la mañana y ¿qué hago, Guillermo? Abro mi celular y veo que WhatsApp nuevo me llegó o abro de repente el Facebook, qué noticia nueva puedo leer, o de repente al levantarme a la primera hora de la mañana me levanto y hablo primeramente con el creador de este mundo. Ahí está la diferencia en cuán a menudo qué cosa. Yo me preparo y permanezco en Cristo. Y ahora, ¿qué significa que Cristo permanezca en mí? ¿Qué ven las demás personas? Nosotros somos como la luna, ¿sí? La luna, ¿qué hace a la noche?
¿Refleja a qué? Al sol, ¿sí? Y nosotros tenemos que reflejar a quién, a Cristo. A Y yo Jesús. te quiero hacer la lección justamente nos muestra, ¿verdad? En el capítulo 14 vos hiciste una síntesis, una explicación de la importancia de que cuando Jesús fue, y estaba por ir al cielo, ¿verdad? Porque ya le estaba preparando que él iba a morir, lo iba a dejar, le dijo, yo no le voy a dejar huérfano, le dijo en el versículo 16 a ellos. En el versículo 16, no le voy a dejar huérfano, yo rogaré al Padre, yo daré un consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero ¿cómo yo me preparo para permanecer en Cristo? Nosotros vamos al capítulo 15, ¿verdad? Y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto, ¿qué cosa dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que hoy he hablado. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en qué? Y yo en vosotros, dice el versículo 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este que lleva, dice Guillermo, mucho fruto, dice el versículo 5. Entonces, ¿qué significa permanecer en Cristo en la vida cotidiana? ¿Cómo yo me preparo todos los días? ¿Cómo yo estoy realmente preparándome ante la presencia de Dios? Y ahora, la siguiente pregunta es interesante. Dice, ¿qué significa que Cristo permanezca en mí? Ahí decía Jesús que dice, ustedes son, yo soy qué cosa, dice la vida, y usted, los pámpanos. El que en mí está, ¿qué tiene que llevar? Fruto tiene que llevar. Si yo no muestro mi vida por los frutos, entonces, ¿cómo Cristo realmente permanece en mí? ¿Y cómo yo estoy mostrando a Cristo que está en mí? Yo tengo que mostrar a Cristo en todo ámbito de mi vida. Así como justamente estábamos diciendo, cuán importante en la vida cotidiana es prepararnos, pidiendo el Espíritu Santo, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la cuestión está en que cada día nosotros necesitamos permanecer en Cristo y eso debemos de demostrarlo todos los días. Nosotros como jóvenes, en nuestra vida cotidiana, cuando vamos al colegio, ¿cómo son mis acciones? ¿Cómo son mis actitudes con mis compañeros de colegio? O de repente yo voy a la universidad con mi compañero de universidad. O estoy en el trabajo, ¿verdad? Y con mi compañero de trabajo. ¿Cómo es mi actitud? ¿Será que yo realmente estoy reflejando a Cristo? ¿Será que estoy mostrando que yo estoy permaneciendo en Él, que yo todos los días tengo una conexión verdadera con Él? Eso es lo que Cristo realmente quiere y eso es lo que significa que Cristo, ¿qué cosa? Permanezca en mí y yo pueda mostrar los frutos para otras personas de que Cristo realmente es el que está en mi corazón. Imagínate, porque si yo voy en un árbol de manzana, no voy a sacar uva, ¿sí o no? Mm. ¿Qué decir, Guillermo? Ujú. ¿Vamos a poder sacar otro fruto? No. Si yo veo un árbol de manzano, ¿qué tengo que quitar? Manzano. Si yo digo que Manzano. soy cristiano, ¿qué tengo que demostrar? Que soy cristiano. Y eso es lo que Dios dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos que permanecen en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Pero el versículo 6 es más interesante. Dice, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, dice. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Y dice Israel, repite nuevamente en el versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Así que esa es la manera en que nosotros tenemos que mostrar a Dios. Tenemos que pedir la unción de su Santo Espíritu todos los días y tenemos que mostrar que somos verdaderamente hijos de Él y que realmente Cristo permanece en nuestro corazón. Es así que justamente la lección nos muestra que estas son las palabras de, no es un discurso de despedida, más bien, como dice el título de nuestra lección, es un hasta luego. Estaba preparando a sus discípulos para volver a encontrarse otra vez con ellos, Guillermo. Imagínate, estaba preparando a ellos, por eso les mostraba primeramente que tenían que pedir el Espíritu Santo. Segundo, que todos los días tenían que buscarle a Él y permanecer con Él y llevar frutos para mostrar que realmente Cristo estaba con ellos. Y ahora, la última pregunta te quiero hacer, Guillermo, ¿verdad? De la lección. Dice, ¿de qué manera nos protege Dios del mundo? ¿Verdad? ¿Y de qué manera Dios no nos protege del mundo?
Es muy interesante esa síntesis que hiciste al final de cómo Jesús prepara el camino dejando al Espíritu Santo, cómo Jesús hace el llamamiento de que los discípulos permanezcan en Cristo y agregando también a esa parte de permanecer en Jesús, en Cristo. Algo que a mí me ayuda mucho en lo personal es ante cada situación hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué haría Jesús? Y eso se aplica absolutamente a todo nuestro actuar día a día. ¿Qué haría Jesús en el colegio? ¿Qué haría Jesús en la universidad? ¿De qué manera Jesús comería? ¿De qué manera Jesús se alimentaría? ¿De qué manera Jesús respondería? ¿De qué manera Jesús escucharía? Eso es algo que nos ayuda muchísimo a permanecer en Cristo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, como Jesús ya iba a subir al Padre, los discípulos iban a quedar con el Espíritu Santo y Jesús le deja un nuevo mandamiento, ¿verdad? Porque ellos hasta entonces no se habían amado realmente los unos a los otros. Y Jesús le dice que se empiecen a amar los unos a los otros. Y este mundo, creo que todos nosotros somos conscientes de que tiene muchas cosas malas. Es un mundo que está en oscuridad y pasan cosas terribles. La verdad que si nosotros empezamos a nombrar las cosas malas que pasan en el mundo, no nos va a dar todo el tiempo, ¿verdad? Es un mundo donde hay mentira, hay muerte, hay enfermedad. Y quiero leer acá un versículo, varios versículos en realidad que empiezan está en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 18. Dice, el mundo los aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que más bien yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este versículo es clave para entender por qué somos tan odiados. A veces pensamos que tenemos que recibir directamente el odio por palabra de las otras personas. Quizás alguien pueda decir, a mí nunca nadie me dijo que me odiaba por ser cristiano, pero sí te rechazaron, sí hablaron mal de vos, sí te dieron la espalda, no te dieron lugares que te podían haber dado. Y nosotros decimos, ¿por qué me pasa todo esto a mí si yo hago las cosas bien? Y Jesús claramente dice, si a mí mismo, dice Jesús, me aborrecieron, ¿cuánto más a ustedes le van a aborrecer? Pero felices aquellos que son aborrecidos en mi nombre. También dice, ahora, mientras que nosotros permanecemos en Cristo, mientras que tenemos el Espíritu Santo, nosotros no somos exceptos de pasar por tribulaciones, por sufrimientos, pero tenemos la seguridad de que Dios está al control de nuestra vida, de que vamos a ser salvos, de que tenemos el abrazo de Jesús, de que tenemos al Espíritu Santo como guía. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos separamos de Dios? Las personas dicen que Dios odia a las personas, que por eso permite tantas abominaciones o permiten muchísimas cosas, pero en realidad Dios no tiene un problema con el ser humano, sino Dios tiene un gran conflicto con el mal. Y Dios no puede proteger, como decía, como hacía la idea de la vid. El pámpano no puede dar fruto si es que está separado de la vid. De la misma forma, Dios no nos puede proteger si es que nosotros estamos alejados de Él, si es que nosotros no permanecemos en Él, si es que nosotros no pedimos al Espíritu Santo, lastimosamente Dios no nos puede proteger. Ahora, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, si nosotros permanecemos en Cristo, de esa manera nosotros le hacemos saber a Dios que somos vulnerables, que necesitamos de su perdón, que necesitamos salvación, que necesitamos de su guía en este caminar. Y de esa manera Dios nos puede proteger. Nos protege orientándonos, nos protege dándonos paz en la tormenta. Muchas personas piensan que para un cristiano no tiene que haber tormentas.
Claro que van a haber tormentas. La única diferencia es que el cristiano, la persona que permanece en Cristo, en medio de la tormenta, va a cantar cánticos, porque sabe que la tormenta no va a ser su final, sino que esa es una prueba. Así que, en síntesis, es eso, Jonathan. La manera en la cual Dios no nos protege lastimosamente es cuando nosotros, por voluntad propia, por la libertad que Él nos dio, decidimos alejarnos de Él. No, vamos en tinieblas. Vos justo dijiste que cuando estamos en tinieblas, dijiste, "Ah, Guillermo, y yo estaba ahí en oscuridad y me fui, prendí la luz y fue la luz". Pero cuando estamos realmente y estamos en contacto con Dios, únicamente tenemos luz. Pero cuando estamos en oscuridad, entonces, como vos decís, ¿qué puede hacer Dios? Porque el ser humano es libre. Nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y las decisiones, lastimosamente, la mayoría como seres humanos la tomamos errado. ¿Por qué lo tomamos errado justamente, Guillermo? Vos nos estabas diciendo, porque no consultamos a Dios, no estamos, ¿qué? No estamos unidos, no permanecemos a la vid. Y al no permanecer en la vid, ¿qué pasa? Nos vamos afuera. Pero compartir un último versículo en Juan capítulo 16, versículo 20. Mira lo que dice ahí. De cierto te digo, le decía Jesús a su discípulo, vosotros lloraréis y lamentaréis, dice. En cambio, el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestras tristezas se convertirán, ¿qué dice? En En gozo. gozo. Qué lindo, ¿verdad, Guillermo? Imagínate. Entonces no va a ser fácil. Para un joven cristiano hoy en día es difícil. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, para ustedes va a ser, no va a ser fácil, va a ser difícil. Para poder permanecer, primeramente tienen que pedir la unción del Espíritu Santo. Segundo, permanecer en mí y luchar ante cualquier adversidad. Eso es lo que nos estaba enseñando la lección que estamos aprendiendo en esta semana, entonces, Guillermo, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a los jóvenes con lo que estuvimos aprendiendo ahora de repente, Guillermo, para poder cerrar nuestro estudio de este momento? Sí, justamente quería agregar algo muy importante. Así como decía la última palabra, la última pregunta y hacíamos la reflexión de qué manera Dios nos protege del mundo y de qué manera no nos protege, sabemos que podemos tomar la decisión de estar en la luz o en la oscuridad. Pero ¿qué pasa ahora si es que algún joven está en la oscuridad y pueda llegar a decir, estoy totalmente excepto o estoy ya en la oscuridad? Quizás no tenga esperanza de que Dios me proteja, entonces pueda llegar a hacer una conclusión, pero no es así. Es interesante y no solo interesante, es maravilloso y a mí me llena de alegría saber que estamos todavía en tiempo de gracia. Es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que estamos todavía en tiempo de gracia. ¿Qué significa eso? De que tenemos tiempo todavía de arrepentirnos de nuestros pecados y de conocer a nuestro Salvador. Y quiero terminar con estos versículos porque Jesús ora en esa oración, Él también ora por los que han de creer todavía. Dice, no ruego solamente por ellos, dice, no ruega solamente por los que Él eligió, por sus discípulos, sino también por los que han de creer por la palabra de Dios, para que todos, no dice algunos, dice todos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es maravilloso, la verdad, entender que Dios todavía está llamando a los corazones de todas las personas y principalmente a los corazones de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen mucha vitalidad, tienen mucha energía, mucha capacidad de llevar el mensaje y por eso Dios está muy interesado en tener jóvenes misioneros que compartan su palabra, que estudien su palabra, que se pongan firmes ante cualquier autoridad y decir, yo creo en Jesús. Así que ese es el mensaje, Jonathan, de vuelta agradecido y le invitamos a que puedan seguir siguiendo el repaso. Esto no termina este año, sí va a seguir el año que viene también. Seguimos estudiando, seguimos animándonos, entonces, Guillermo. Entonces, querido joven, recuerda siempre, entrega tu corazón a Jesús. Él quiere trabajar contigo. Él quiere ayudarte en todas las dificultades que tenés en tu vida.
pero para eso necesita entregarte en sus manos, estar ahí con Él, ¿verdad? Pedirle su dirección. Así que con estas palabras vamos a orar, ¿te parece? Vamos a pedir su dirección justamente, pedirle para aquellos jóvenes, aquellas personas que están acompañándonos, Dios los pueda realmente llamar y pueda utilizar su corazón para volver otra vez a Él y buscarle a Él todos los días en oración. Vamos a orar. Oremos. Querido amantísimo Padre, Señor, te alabamos por las bendiciones que nos das. Qué lindo haber compartido con mi amigo Guillermo, Señor. Estuvimos aprendiendo las últimas palabras que le diste a tu discípulo antes de entregarte en la cruz, Señor, antes de poder morir por nosotros. Tú le dijiste a ellos, Señor, busca el Espíritu Santo. Señor, búscame a mí, Señor, le dijiste a tus discípulos, que les busquen a ti. Así que por favor, ayúdanos a realmente poder centrarnos en ti, poder buscar y pedir la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda derramarse en nosotros, en nuestra iglesia, en los jóvenes, las personas que están ahora compartiendo con nosotros, y que podamos realmente volver a ti y prepararnos para cuando tú vengas, estemos listos para ese llamado final, Señor, que estás haciendo para tus hijos. Así que por favor, bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones y ayúdanos a prepararnos todos los días y reflejar tu amor, Señor. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por todo este momento compartido. Nos vemos en el próximo programa, en la próxima lección. Sigue estudiando tu Biblia, que nos vemos en el siguiente que dice Paraguay, porque este es Inverse en español. El Señor te bendiga.